Esto es Mente Salvaje, el podcast. Imagina que visitas un zoológico y te detienes frente a la jaula de un león. Es imponente. Su melena lo hace ver majestuoso. Sus enormes patas, garras y colmillos reflejan fuerza y fortaleza. Pero este león no es como lo pintan. Desde que abrió los ojos, nunca ha visto la sabana. No ha corrido libre, no ha cazado, no ha sentido el viento recorriendo su piel mientras persigue y acecha a su presa. Todo lo que conoce son los espacios que los humanos le han provisto. Cuando era pequeño, un área donde jugar. Ahora de adulto, un espacio donde descansar y alimentarse. Si alguna vez lo liberaran en la selva africana, ¿crees que sabría qué hacer? ¿Podría sobrevivir? ¿O sería un león con cuerpo de rey, pero con espíritu de un animal cautivo? Así pasa con nosotros. Muchas veces tenemos la sensación de que somos libres porque compramos cosas, viajamos, reímos, trabajamos, tomamos decisiones y hasta nos parece que tenemos opciones. Pero si supieras que detrás de cada decisión que tomas hay una influencia oculta, un hábito aprendido o una expectativa impuesta, ¿seguirías creyendo que eres verdaderamente libre? Bienvenido a Mente Salvaje, un espacio para cuestionar la realidad, descubrir nuevas perspectivas, desenmascarar mentiras y encontrar lo más aproximado a la verdad. El episodio de hoy se titula El rugido de la libertad. El rugido de la libertad. La palabra libertad es una de las palabras más poderosas que existen, pero también es una de las más malinterpretadas. Proviene del latín libertas o libertatis. En un sentido amplio, se refiere a la capacidad humana de actuar por voluntad propia. La Real Academia Española la define como un estado, situación, circunstancia o condiciones de quien no es esclavo ni está sujeto a sus deseos o al deseo de otros de manera coercitiva. A lo largo de la historia, la humanidad ha luchado incansablemente por la libertad. Desde los esclavos que se rebelaron en la antigua Roma hasta los movimientos de independencia de las colonias americanas en el siglo XVIII, la búsqueda de la autonomía ha sido una constante. La Revolución Francesa de 1789 a 1799 marcó un antes y un después en la lucha contra la opresión, con el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad como bandera de un pueblo que exigía el derecho a decidir su propio destino. Pero dime, ¿qué es la libertad para ti? Si le preguntáramos a la filosofía, nos diría que la libertad es la capacidad de actuar según nuestra voluntad. Pero ojo, también nos advertiría que dicha voluntad está condicionada por el conocimiento y la razón. Para Kant, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en actuar conforme a principios racionales. La psicología, en cambio, nos hablaría de la percepción de la libertad, nos llevaría a cuestionarnos. ¿Somos libres si nuestras decisiones están influenciadas por el entorno, la educación y las experiencias pasadas? Skinner, por ejemplo, sostiene que nuestras elecciones no surgen de una voluntad pura, sino que están moldeadas por el condicionamiento, ya sea en la búsqueda de una recompensa o en el intento de evitar un castigo. La sociología nos recuerda que la libertad no es solo individual, sino también colectiva. Esto para garantizar una convivencia armoniosa y plantea la necesidad de establecer normas, reglas y estructuras de poder que regulen la vida en sociedad. Karl Marx, sin embargo, argumentaría que estos sistemas no siempre promueven la libertad, sino que pueden convertirse en herramientas de opresión. Según su perspectiva, las condiciones económicas y sociales impuestas por las clases dominantes limitan la autonomía individual, porque la verdadera libertad solo puede alcanzarse mediante la transformación de esas estructuras de poder. La antropología, en cambio,
nos muestra que la libertad no es un concepto absoluto, sino una construcción cultural que ha evolucionado a lo largo del tiempo. En algunas sociedades tribales, la libertad no se entiende como un derecho individual, sino como una responsabilidad compartida. Se es libre cuando el grupo o la tribu prospera. Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas, la autonomía personal está ligada al bienestar colectivo. Es decir, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sin restricciones, sino en contribuir al equilibrio de la comunidad. En algunas culturas africanas, el concepto de Ubuntu, yo soy porque nosotros somos, refleja esta visión, donde la verdadera libertad surge de la interconexión y el apoyo mutuo. Y bueno, si le preguntáramos a la física, nos diría que la libertad se relaciona con la ausencia de restricciones sobre el movimiento. Un objeto es libre cuando no hay fuerzas externas que lo limiten, permitiéndole desplazarse sin interferencias. Sin embargo, en el universo, la libertad absoluta no existe. Todo cuerpo está sujeto a fuerzas que afectan su trayectoria y comportamiento. La gravedad, por ejemplo, mantiene los planetas en órbita y nos ancla a la Tierra, impidiendo que nos movamos libremente en el espacio. Lo contrario sería fatal para nosotros. La fricción, por otro lado, es una resistencia que ralentiza el movimiento de los objetos, evitando que sigan desplazándose indefinidamente. Imagínate los automóviles sin el sistema de frenado. ¡Uy, qué miedo! Incluso la energía, en sus distintas formas, condiciona la manera en que los sistemas físicos interactúan y cambian. Con todo esto, podemos darnos cuenta de que las ciencias y sus investigadores abordan la libertad desde distintas perspectivas, cada una definiéndola según sus propias reglas y principios. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros los mundanos que rara vez nos detenemos a hacer una introspección, que nos dejamos llevar más por las sensaciones que por la conciencia, por seguir las tendencias del momento que por entender la verdadera naturaleza de ellas? Entonces, ¿qué definición nos conviene usar? ¿O acaso debemos construir una propia? Desde muchas plataformas se predica que la libertad se alcanza de distintas maneras. Algunos aseguran que el dinero libera. Como dice el dicho, el rico hace lo que quiere y el pobre lo que puede. Otros depositan su confianza en el poder, creyendo que quien gobierna su entorno controla su destino. Algunos buscan la libertad en la complacencia de los sentidos, mientras que otros la ven en el conocimiento o incluso en la religión. Es como si a una persona le ofrecieran elegir entre 3 marcas de refrescos de cola para calmar su sed. Al final, seleccionaría una, creyendo que está tomando una decisión libre. Sin embargo, nadie le explica los efectos que cualquiera de esos productos puede tener en su salud. No se le menciona el exceso de azúcar de las bebidas, los aditivos o la dependencia que éstas pueden generar. Y lo más importante, no se le da la opción de elegir agua natural, la alternativa más saludable y la que su cuerpo realmente necesita. A todos nos seduce la idea de la libertad, pero ¿realmente tomamos decisiones libres o simplemente seguimos caminos preestablecidos sin cuestionarlos? Déjame contarte una historia personal. Cuando era adolescente, aprender inglés no estaba en mi lista de prioridades. En mi entorno familiar y en mi comunidad no lo percibía como algo necesario. Pensaba que jamás lo iba a usar y además me parecía tedioso y una pérdida de tiempo frente a cosas que disfrutaba más, como estar con mis amigos, jugar videojuegos, es más, vivir el momento. Pero había una razón aún más fuerte detrás de mi rechazo. Mi padre quería que aprendiera inglés y yo en ese momento le tenía resentimiento. Decidí que no le iba a poner importancia a lo que él quería para mí. En mi mente, negarme a aprender era mi forma de castigarle, de afirmarme como alguien indomable. Al final, el castigado fui yo. Años después, me di cuenta de cuánto me arrepentía de aquella decisión. He visto oportunidades laborales pasar de largo por no hablar ni escribir inglés con fluidez. Ahora quiero corregir ese error, pero el proceso me exige un triple de esfuerzo.
Si tan solo tuviera una máquina del tiempo, volvería a ese instante de mi vida, me miraría a los ojos y me explicaría cuán importante es aprovechar esa oportunidad. Quizás, con las palabras adecuadas, podría convencer a aquel adolescente de no poner su orgullo por encima de su propio futuro. Entonces, pregúntome, cuestionome, inquírome yo, ¿mi decisión fue un acto de verdadera libertad? Alguien podría decir que sí. Fue mi elección, que en ese momento eso era lo que quería, lo que sentía, y por lo tanto debo de aceptarlo con todo y consecuencias. Y en realidad es verdad. Pero aquí está el problema. Mi decisión no nació de una reflexión profunda, sino de dos factores que la condicionaban. Uno, el resentimiento, y la segunda, la ignorancia sobre la importancia de esa habilidad. Muchas veces confundimos la libertad con la simple capacidad de elegir. Creemos que somos libres porque reaccionamos ante los estímulos que recibimos, sin notar que nuestras elecciones suelen estar guiadas por emociones inmediatas y por información incompleta. Y ojo, no me estoy refiriendo a que siempre tenemos que tomar elecciones correctas, no. Es aprender a mejorar nuestras elecciones constantemente. La verdadera libertad no está en solo decidir, sino en aprender a hacerlo con conciencia. Porque aunque nuestras emociones nos impulsen, la razón puede ayudarnos a cuestionar, a reflexionar o a corregir nuestro rumbo. Pero cuando ignoramos este proceso, cuando actuamos sin conocimiento, sin análisis, la libertad se convierte en una ilusión. Porque la ignorancia no solo limita, sino que también esclaviza. Y lo más peligroso es que cuando no la reconocemos, ni siquiera nos damos cuenta de que vivimos atrapados en una falsa sensación de autonomía. Profundicemos en estos conceptos a través de una de las historias más emblemáticas de la Biblia, la travesía de los israelitas en Egipto. Si alguna vez te has preguntado por qué el Dios de los israelitas permitió su esclavitud, primero hay algo que debes saber. No siempre fueron esclavos. De hecho, su llegada a Egipto fue una providencia. Escapaban de una sequía devastadora que amenazaba con extinguirlos no solo a ellos, sino a las naciones vecinas, inclusive Egipto. Y gracias a la influencia de José, encontraron refugio en la tierra de Egipto. Durante los años en que José gobernó bajo el favor del rey, los israelitas gozaron de un estatus privilegiado. No eran simples extranjeros, eran la familia del hombre que había salvado a Egipto de la hambruna. Sin embargo, con la muerte de José, la situación cambió. Lo lógico habría sido dar las gracias y regresar a las tierras que sus fundadores Abraham, Isaac y Jacob habían comprado, es decir, volver al lugar de su promesa. Así es, Dios le había hecho una promesa a Abraham. En Génesis 13:15 dice: «Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre», refiriéndose a Canaán. Sin embargo, junto con la promesa de una tierra también vino una advertencia. En Génesis 15:13 le dice: «Tu descendencia será extranjera en tierra ajena y será esclavizada y maltratada durante 400 años». En principio, los israelitas no estaban destinados a quedarse en Egipto. Dios había prometido una tierra propia para su descendencia, pero el tiempo, la comodidad, la estabilidad y el privilegio los arraigó más de lo debido. ¿Te ha pasado? Como dice el dicho, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, pero ellos no se quedaron 3 días, ni 3 meses, ni 3 años, sino 400. ¿Cómo no esperar que los trataran mal si habitaban tierras prestadas, en un reino además con otra cosmovisión y costumbres? Las tierras en las que vivían eran egipcias y por lo tanto del faraón. En un principio gozaron de privilegios, pero era inevitable que con el tiempo alguien llegara a subirles el precio de la renta, a imponerles más cláusulas en su contrato de arrendamiento, a transformar la hospitalidad en esclavitud y opresión. Lo que comenzó como un refugio terminó convirtiéndose en una esclavitud silenciosa, hasta que un nuevo faraón ya no los vio como huéspedes, sino como una amenaza. Los israelitas eligieron quedarse en Egipto, aferrándose a la estabilidad de un lugar que en principio les había ofrecido refugio.
Un día, sin darse cuenta, ya no eran huéspedes, sino esclavos. Alguien más tomaba decisiones por ellos. El costo de haberse quedado ahí fue demasiado alto: su libertad. El libro del Éxodo registra que, a pesar de ser esclavos, los israelitas eran un pueblo numeroso. Su crecimiento preocupó al faraón, quien vio en su fuerza una posible amenaza. Temiendo una rebelión, endureció aún más su trato hacia ellos, y al ver que seguían multiplicándose, ordenó un decreto brutal: la matanza de niños varones recién nacidos para frenar el crecimiento de su población. Esto está escrito en Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 22. Pero aquí hay algo que vale la pena reflexionar. Si los israelitas hubieran querido, tenían el número suficiente para alzarse en armas, conquistar Egipto y reclamarlo como suyo. Sin embargo, no lo hicieron. No porque Dios se los haya prohibido, y tampoco porque fueran incapaces, sino porque no se daban cuenta de su propio potencial. La falta de libertad no siempre llega con cadenas visibles. Muchas veces es una idea enseñada, una percepción de debilidad que hace que los oprimidos nunca cuestionen su condición. Los expertos en psicología afirman que desde la concepción, nuestra percepción del mundo empieza a formarse o a construirse. En el vientre, las emociones de nuestros padres nos influyen. Al nacer, los códigos de conducta de nuestra comunidad, la educación a la que somos sometidos, los privilegios que tenemos o las carencias que nos rodean también nos construyen. Y mientras crecemos, seguimos alimentando nuestra visión de la realidad con aquello que consumimos: cine, música, marketing, política, religión, hasta que nuestras ideas dejan de ser propias y se conviertan en el reflejo de todo lo que nos ha condicionado. Hace algunos años, una noche en la que la incertidumbre me robaba el sueño, encendí la televisión y me encontré con un reportaje que nunca olvidaré. Era la historia de un hombre encarcelado por ser proxeneta. Su modus operandi era tan calculador como despiadado. Rondaba las terminales de autobuses y detectaba mujeres jóvenes vulnerables, provincianas, que llegaban a la ciudad en busca de una mejor vida. Se mostraba amable, las ayudaba, creaba un vínculo de confianza, pero cuando ellas dependían de él, las chantajeaba, amenazaba o engañaba hasta atraparlas en una red de explotación. Durante el reportaje, el hombre relató algo sobre su infancia que explicaba en parte la falta de empatía hacia las mujeres a las que había abusado. Cuando era niño, su madre lo crió mientras trabajaba en una cantina. Día tras día, él observaba cómo le faltaban el respeto, cómo la golpeaban, cómo la compraban con dinero como si fuera un objeto. Esa imagen, repetida una y otra vez, quedó grabada en su mente. Sin cuestionarlo, normalizó el abuso. No porque él lo decidiera conscientemente, sino porque su realidad equivocada penetró hondamente en su inconsciente. Años después, en prisión, algo inesperado sucedió. Se convirtió al cristianismo y por primera vez en su vida, su visión del mundo comenzó a cambiar. Esto lo llevó a casarse, tuvo una hija y empezó a ver la vida desde otra perspectiva. Pero entonces ocurrió lo impensable. Alguien intentó hacerle a su hija lo mismo que él había hecho con tantas mujeres. En ese instante la realidad lo golpeó como nunca antes. Comprendió con toda la crudeza el dolor que él había causado a otras mujeres. Con lágrimas de impotencia, continuó con su historia como quien quisiera borrar el daño que había causado, como si de esa manera pudiera cambiar el pasado. Pero las palabras no pueden deshacer lo hecho, solo revelar el peso que ahora se carga. Nuestra perspectiva de la realidad y pensamientos definen nuestra vida. Es como la historia del elefante encadenado a una estaca. De pequeño intentó liberarse y por más esfuerzo que hizo no pudo. Creció fuerte, grande y poderoso, pero se acostumbró a estar atado a la estaca y nunca más volvió a intentar escapar, aun cuando podía. Existe la posibilidad de que también estemos atados a estacas invisibles, cadenas que no vemos, pero que moldean nuestras decisiones y creencias. Los 400 años de los israelitas en Egipto son un ejemplo de cómo la herencia social y cultural
pueden determinar la cosmovisión de un individuo y de un pueblo. Tengo una hipótesis. Así como el hombre en la cárcel normalizó la crueldad que aprendió en su infancia, los israelitas normalizaron su esclavitud en Egipto. En sus orígenes, ellos no eran esclavos, no estaban destinados a permanecer en tierra extranjera. Tenían una promesa, una identidad, un territorio donde no serían vistos como personas de segunda clase. Pero la comodidad, la rutina y facilidad de vivir bajo la protección de Egipto se volvió parte de su realidad, hasta el punto en el que olvidar su derecho a la libertad fue más fácil que reclamarlo. La esclavitud se camufló en lo cotidiano. Crecieron bajo un sistema que los condicionó hasta que la idea de salir, de romper con lo establecido, les pareció imposible. Y si somos honestos, nosotros no somos tan diferentes. Hay patrones que heredamos sin cuestionarlos, creencias que adoptamos porque nos fueron inculcadas desde la infancia o simplemente porque nos ayudan a sobrevivir. Hay pensamientos, conductas, estimulantes en el entorno que han moldeado nuestra percepción de la realidad sin que siquiera lo notemos. Pero, ¿qué pasaría si decides examinar esas definiciones que rigen tu vida? ¿Hay alguna con la que no estés conforme? ¿Alguna que te limite, que te haga sentir atrapado? Decide desafiar esas estacas. Empuja con fuerza. Descubre que la libertad no es simplemente elegir, sino que son los recursos que puedes usar para mejorar tu vida interior y por lo consecuente exterior. Te dejaré con mi definición de libertad. La libertad es la capacidad de elegir el bien en cualquier circunstancia. Con el tiempo, he comprendido que lo que me llevó a rechazar el aprendizaje del inglés en mi adolescencia no fue un acto de libertad plena. No fue una decisión consciente y reflexiva, sino el resultado de la falta de conocimiento, de experiencias, de relaciones positivas que me dieran la información necesaria para tomar una mejor decisión. En otras palabras, fue la ignorancia. Y no es que ahora esté libre de ella, pues el conocimiento es infinito mientras que nosotros los humanos seguimos siendo finitos. Pero lo que sí sé es que la ignorancia es una fuerza capaz de esclavizar, de mantenernos sometidos en circunstancias que nos limitan, sin que siquiera nos demos cuenta. A lo largo de la historia, ha habido quienes desde el poder han entendido este principio muy claro. Mantener a otros en la ignorancia ha sido una herramienta para el control, una manera de asegurarse de que las personas no cuestionen, no imaginen posibilidades distintas, no vean más allá de los muros impuestos sobre su realidad. Porque es fácil reinar sobre aquellos que no han descubierto el potencial que poseen. Si este episodio te dejó pensando, si alguna idea logró tocar una fibra profunda en tu interior, quiero escucharte. Escríbeme, comparte tus pensamientos. Porque este viaje no termina aquí. Sigamos explorando juntos lo que significa vivir con una mente salvaje. Soy Ravi Hernández y nos vemos en el próximo episodio. Mente Salvaje, el podcast.